Era viernes por la tarde, y el silencio en la oficina era de ese que te envuelve solo cuando el fin de semana está a punto de empezar. Yo estaba metida de lleno en mi último reporte, la pantalla de mi computador iluminando mi cara. Tenía que dejarlo perfecto, como siempre. Era un informe crítico, de esos que definen el cierre de mes para toda nuestra operación logística aquí en Santiago de Chile. Llevaba horas, casi el día entero, revisando datos y ajustando cifras. Estaba tan concentrada, tan absorta en mi trabajo, que casi no escuché la voz de Ricardo. «Luciana», dijo, y el sonido de mi nombre en ese silencio fue como un chasquido. «Luciana Valdés, ¿puedes venir un momento a mi oficina, por favor?» Levanté la vista. Ricardo, mi jefe, estaba de pie en el umbral de su puerta, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una punzada fría me recorrió la espalda, de esas que te avisan que algo malo viene. Conocía esa sonrisa. Era su sonrisa de «lo siento mucho, pero no». Los signos de... Alarmas se encendieron en mi cabeza. Guardé el reporte, cerré algunas ventanas que tenía abiertas y me levanté. Cada paso hacia su oficina se sentía más pesado que el anterior, como si mis zapatos estuvieran llenos de plomo. El corazón me latía fuerte en el pecho. Su oficina estaba inusualmente ordenada, casi impoluta. Ni un solo papel fuera de lugar, ni una taza de café a medio terminar en su escritorio, cosa rara en él. Me hizo una señal para que me sentara en la silla frente a él. «¿Quieres un café, Luciana?», me preguntó, con una amabilidad que me pareció forzada, casi irreal. Era la amabilidad del verdugo. «No, gracias, Ricardo», le dije, sintiendo cómo se me apretaba el estómago. Ya lo sabía, lo sentía en los huesos. La conversación no iba a ser sobre el reporte que acababa de terminar. No era un buen café. Y definitivamente no iba a ser un buen viernes. Ricardo tomó un sorbo de su propio café, que sí tenía en la mano, y luego lo dejó con cuidado sobre un posavasos. Me miró, fijamente, con esa expresión que quería parecer seria, pero que solo lograba ser evasiva. «Luciana», empezó, y la familiaridad de mi nombre en su boca me sonó hueca, vacía de cualquier afecto o respeto. «Sabes que la empresa está en un proceso de reestructuración de costos. Estamos buscando optimizar recursos, ser más eficientes, adaptarnos a los nuevos tiempos». Mis ojos no se movieron de los suyos. Sabía lo que venía. Cada palabra era un cliché que ya había escuchado antes. Lamentablemente, en 1900 este proceso, hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Tu puesto ha sido suprimido con efecto inmediato. Las palabras, suprimido con efecto inmediato, resonaron en mis oídos, pero no me sorprendieron. Era un eufemismo barato, una forma corporativa de decir, estás fuera. Me estaban despidiendo. Me entregó un sobre grueso. Aquí tienes tu liquidación inicial. Necesito que firmes estos documentos. El sobre estaba frío en mis manos, pero la noticia me quemaba por dentro. Ahorros. Optimización. Reestructuración. Palabras vacías que apenas disfrazaban la injusticia de años de mi vida, de mi esfuerzo, de mi dedicación, reducidos a un sobre y unas palabras huecas y sin sentido. Todavía estaba procesando la noticia, con el sobre todavía caliente en mis manos, cuando Ricardo, con una expresión de preocupación que me pareció la más cínica que le había visto en todos los años que lo conocía, añadió: «Luciana, tú sabes que eres la mejor en lo tuyo. Eres una pieza clave, indispensable. Por eso, te pedimos, por favor, que nos ayudes. Necesitamos que dejes todo, absolutamente todo, listo para la transición. Sabes lo crítico que es el cierre de mes y el arranque de la próxima semana para nuestra logística. Especialmente, el reinicio de los sistemas de transporte. Contamos contigo para esto». Su voz sonaba como si me estuviera haciendo un favor, como si mi colaboración fuera un honor, un último acto de lealtad. Dejar todo listo. Transición. Esas palabras se repetían en mi cabeza,
vacías y llenas de ironía al mismo tiempo. Miré el sobre, luego a Ricardo, a su cara llena de esa falsa preocupación. En ese instante, una epifanía helada me golpeó con la fuerza de un rayo. Me dejó sin aliento. Me di cuenta de algo que Ricardo y el resto de la gerencia no tenían ni la menor idea. Ellos no sabían. No tenían la más mínima noción de cómo reiniciar y, sobre todo, cómo mantener los sistemas críticos que yo misma había diseñado, implementado y mantenía día a día. Esos sistemas de transporte que él acababa de mencionar, el corazón de toda la operación logística de la empresa, eran mi creación, mi bebé tecnológico. La transición de la que hablaba era una fantasía, una quimera. No había nadie más en esa empresa, absolutamente nadie, con mi conocimiento o con acceso completo a cada rincón de esos sistemas. Yo era la única que tenía las llaves maestras, la única que entendía los intrincados algoritmos, los permisos especiales, los códigos de arranque y las dependencias ocultas. Habían cortado la rama en la que se apoyaba todo el nido, y lo habían hecho con una ignorancia supina. No tenían ni idea de la magnitud del problema que acababan de crear al echarme. La injusticia no era solo para mí, era una estupidez operativa que me superaba. Una calma extraña me invadió en ese momento. Una calma fría, casi gélida, que no había sentido en mucho tiempo. Firmé los papeles con una mano firme, casi sin temblar, aunque por dentro mi mente ya estaba, procesando una realidad mucho más compleja y potencialmente explosiva de lo que Ricardo podía imaginar. Me levanté. El sobre de mi despido se sentía ligero ahora, casi insignificante. Salí de su oficina. Detrás de mí, el ruido de los teclados seguía su ritmo monótono, ajeno a la bomba de tiempo que acababan de activar. Miré los servidores, esas enormes cajas parpadeantes que yo había cuidado como si fueran mis hijos, el corazón digital de la empresa. Una mezcla de amargura y una extraña comprensión se apoderó de mí. El fin de semana se acercaba, sí, pero definitivamente, no iba a ser un viernes cualquiera. Este sería el viernes que lo cambió todo. Después de ese viernes terrible, me encontré de vuelta en mi departamento aquí en Santiago. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera de mi ventana, una vista familiar, pero que ahora se sentía lejana. En mi mesa de centro reposaban el sobre grueso con mi liquidación y la carta de despido, recordatorios crudos de lo que acababa de pasar. Una ola de vacío me invadió, una sensación de traición que me dejó hueca. Me dolía, un dolor profundo en el pecho. Pero, extrañamente, debajo de esa pena, una calma peculiar empezó a asentarse. Era una calma silenciosa, casi inquietante, en medio de toda la confusión. Mi mente viajó hacia atrás, años atrás, a cuando recién entré a esa empresa. Era joven, recién salida de la universidad, rebosante de ambición y de ideas nuevas. Veía problemas y veía soluciones. Mi primer gran proyecto fue simplificar su anticuado sistema de inventario. Todos decían que no se podía hacer, que era demasiado complejo. Pero yo me metí de lleno, aprendí cada detalle, y en pocos meses lo tenía funcionando más fluido de lo que cualquiera pensaba. Estaba orgullosa, me sentía valorada. Esos primeros días se convirtieron rápidamente en años de dedicación implacable. Cuántas noches pasé encorvada sobre mi teclado, la única luz en la oficina, la de mi pantalla, resolviendo una emergencia que amenazaba con detener las operaciones. Demasiadas para contarlas. Los fines de semana a menudo se sacrificaban. Celebraciones de cumpleaños con amigos o familia se acortaban, o a veces se perdían por completo, porque un sistema crítico se había caído, o una nueva actualización necesitaba mi supervisión personal. Recuerdo haberme perdido el primer cumpleaños de mi sobrino, porque el servidor principal tuvo un error crítico, y yo era la única que podía arreglarlo. La familia primero,
decían. Pero luego me miraban expectantes cuando surgía una crisis. Hubo tantas veces en que fui la única. La vez que todo el sistema de ruteo de transporte se cayó durante la temporada alta de Navidad. Millones de dólares en pérdidas potenciales. Pánico por todas partes. Trabajé 36 horas seguidas, alimentada por café frío y adrenalina, y finalmente lo puse en línea de nuevo. O la vez que un cliente importante amenazó con retirar su contrato por inexactitudes en el seguimiento. Diseñé e implementé el nuevo módulo de Mintosnir. Seguimiento en tiempo real desde cero, estabilizando todo. Ese servidor principal, el corazón mismo de su operación logística, el que Ricardo mencionó el viernes, lo configuré desde cero. Cada línea de código, cada protocolo de seguridad, cada rutina de respaldo, todo pasó por mis manos, por mi cerebro. Yo construí esa maldita cosa. Pero a pesar de todo eso, también recordaba los desaires sutiles. Ricardo, en las reuniones, a menudo minimizaba mis contribuciones, atribuyendo los éxitos al esfuerzo del equipo o a la visión de la empresa. Mis advertencias sobre posibles vulnerabilidades del sistema, sobre la necesidad de mejores redundancias o hardware actualizado, a menudo se ignoraban como excesivo o no prioritario. Luciana, siempre tan precavida, él decía con una sonrisa condescendiente, como si mi precaución fuera un defecto, no una fortaleza que salvaba el pellejo de la empresa una y otra vez. Todos esos recuerdos se arremolinaban en mi cabeza. Mi juventud, mi energía, mi pasión, todo vertido en esta empresa. Las relaciones personales sufrieron porque siempre estaba disponible. Los pasatiempos que amaba, como hacer senderismo en los Andes o pintar, se desvanecieron lentamente en pasatiempos olvidados. Les di todo, y ahora simplemente me habían desechado como una herramienta rota. La frustración era un nudo palpable en mi garganta, un sabor amargo del que no podía librarme. No era solo el trabajo, era un pedazo de mi vida lo que habían tomado y luego tirado a la basura. Sin embargo, con el dolor, esa extraña paz persistía. No era la paz de la resignación, sino la paz de la certeza. Sabía, con absoluta claridad, que mi conocimiento y mi rol no solo eran importantes, eran irreemplazables. No era solo una ingeniera. Era la arquitecta, la guardiana, la respondedora de emergencias para sus sistemas más críticos. Era una pieza clave, no solo otro engranaje en la máquina. La ironía de mi despido por recorte de costos era una herida sangrante. Sabiendo muy bien el costo astronómico que mi ausencia realmente les iba a acarrear. Pensaron que estaban ahorrando un salario, pero estaban a punto de pagar un precio mucho mayor. Un pensamiento empezó a rondarme. ¿Era Ricardo realmente tan ignorante, tan ciego a la complejidad de los sistemas que yo manejaba? ¿O fue una decisión deliberada y egoísta de cortar cabezas para mejorar sus propias métricas de rendimiento? ¿Para sacrificar a alguien esencial por su propio ascenso? La injusticia empezó a sentirse mucho más profunda que un simple despido. Se sentía como una traición calculada, alimentada por incompetencia o por puro interés personal. De cualquier manera, era imperdonable. Me levanté del sofá. La carta de despido y el sobre permanecieron en la mesa, testigos silenciosos. Caminé hacia la ventana, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente mientras los primeros rayos del sol de la mañana comenzaban a pintar el cielo sobre Santiago. La herida seguía ahí, cruda y dolorosa. Pero esa paz extraña ahora se mezclaba con algo más frío, algo más duro. El luto por mi trabajo, por los años que había entregado, estaba empezando a dar paso a otra cosa. Algo afilado y preciso. La calma que había sentido después del despido, esa paz extraña que se mezclaba con el dolor, se fue transformando lentamente durante el sábado y el domingo. Ya no era solo una herida, era una indignación que crecía, una rabia fría que se instalaba en mi pecho. Pasé esas horas procesando todo,
cada recuerdo, cada traición. El dolor inicial, punzante y agudo, dio paso a una lucidez calculada, como si un interruptor se hubiera encendido en mi cabeza. Mi mente, que había estado nublada por la sorpresa y el enojo, ahora veía las cosas con una claridad brutal. El domingo por la tarde, me senté frente a mi laptop personal, que no había abierto desde el viernes. Miré la pantalla en negro por un momento y luego la encendí. No para trabajar, no para buscar un nuevo empleo. Era para repasar, mentalmente, cada uno de los intrincados sistemas que había dejado atrás en la empresa. Mi cerebro era un mapa detallado de cada servidor, cada conexión, cada línea de código. La imagen de Ricardo pidiéndome, casi suplicándome, que dejara todo listo para la transición, resonaba en mi cabeza. Sabes lo crítico que es el cierre de mes y el arranque de la próxima semana para nuestra logística. Especialmente el reinicio de los sistemas de transporte, había dicho, con esa falsa preocupación. Esas palabras se repetían una y otra vez, como un eco molesto. Y fue ahí, en ese instante, que la decisión cristalizó. No, Ricardo, no dejé todo listo. No podía haberlo hecho, no sin que tú me lo pidieras, no sin darme el tiempo y los recursos para hacerlo correctamente. Y deliberadamente, no lo hice. Había un detalle, uno crucial, que solo yo controlaba, una llave maestra que solo yo poseía, y nadie más en esa empresa, ni siquiera el equipo de TI que se suponía que debía tomar. Mi lugar tenía la más mínima idea de su existencia, y mucho menos de cómo manejarlo. Se trataba de los permisos automáticos. Esos permisos controlaban el acceso a la base de datos central, al corazón de la operación, y a todos los subsistemas de rutas y seguimiento logístico. Desde los camiones en carretera hasta los depósitos, todo dependía de ellos. Esos permisos, por una medida de seguridad que yo misma había implementado años atrás, requerían una actualización periódica. No era algo que se hiciera una vez y ya. No. Era un proceso continuo, una especie de latido digital que mantenía todo funcionando. Y el mecanismo de esa actualización estaba ligado a mi token personal. Mi token personal no era solo una contraseña, era un dispositivo físico, una especie de llave USB especial, combinada con mi huella digital y un algoritmo de tiempo que generaba códigos únicos cada pocos segundos. Era mi firma digital, mi identidad de superadministrador. Sin él, era imposible acceder a los privilegios de administrador de red para ciertas funciones esenciales de mantenimiento y, lo más importante, para el reinicio completo de ciertos módulos del sistema. Yo era la única persona en el mundo que podía desactivar ese mecanismo de seguridad o transferir la autoridad a otra persona de manera segura. Y, consciente de que no se me pidió hacerlo antes de mi despido, y con una determinación helada, no lo había hecho. En ese momento, la mentalidad de víctima que me había acompañado desde el viernes se desvaneció por completo. Se evaporó como el rocío de la mañana. En su lugar, emergió la estratega, la ingeniera que siempre había sido, pero ahora con un propósito diferente. La idea de contraatacar no era por una maldad gratuita, no era un impulso infantil de venganza, era por una justicia inherente, que sintieran el valor de lo que habían perdido, que el ahorro que tanto les importaba les costara lo que realmente valía, que la ignorancia corporativa tuviera su precio. Comencé a trazar un esquema mental de cómo se desarrollaría la situación. No necesitaba hacer nada. El sistema, sin mi token, sin mi supervisión, sin esas actualizaciones periódicas, se ahogaría solo. Predije con una precisión alarmante los puntos de falla. Primero, pequeñas interrupciones en el seguimiento de paquetes. Luego, fallos en la asignación de rutas. Después, la incapacidad de los camiones para comunicarse con la base central. Y finalmente, el colapso de toda la red logística. Predije las reacciones de los demás ingenieros, sus intentos desesperados, sus soluciones genéricas que no servirían de nada,
Y, lo más importante, la escalada del problema hasta llegar a los oídos de la gerencia, y de Ricardo, por supuesto. Decidí que mi arma principal sería la inacción y la observación. No haría nada. No me comunicaría. No respondería a llamadas. Simplemente esperaría a que el castillo de naipes que yo había sostenido por tanto tiempo, con mis propias manos, se desmoronara sin ellas. La trampa ya estaba puesta, activada por el simple paso del tiempo y la ausencia de mi acción. Cerré mi laptop. Una sonrisa fría y decidida se dibujó en mis labios. Me levanté y me acerqué al espejo. La imagen que me devolvía era la de una mujer diferente. Ya no era la ingeniera dedicada y sacrificada que se había dejado pisotear. Era una que había abrazado el frío y la venganza como compañeros. El lunes no sería solo un día de trabajo para los demás. Sería el día de mi silencio y el principio de mi justicia. El domingo por la noche llegó, y para mí fue una preparación muy diferente a cualquier otra semana. No había el estrés habitual de la alarma matutina o la pila de pendientes que esperaban en la oficina. En su lugar, había una anticipación fría, casi helada. Me aseguré de que mi teléfono estuviera completamente cargado, no para recibir llamadas, sino para poder observar. Mis redes sociales, que normalmente usaba de forma casual, estaban discretamente activas. No para interactuar, sino para tomar el pulso de la ciudad, de mis contactos indirectos, para sentir la vibración de lo que estaba por venir. Sería mi ventana al mundo que acababa de dejar. Aunque ya no estaba activamente en la empresa, tenía mis métodos para recolectar información sin que nadie se diera cuenta de mis intenciones. Pensé en un ex colega, Juan. Él era una buena persona, un poco chismoso, pero de buen corazón. Sin saberlo, podría ser una fuente inadvertida de información general sobre el ambiente laboral. No le preguntaría directamente, por supuesto. Solo observaría sus publicaciones, sus comentarios, los pequeños detalles que delatarían el estado de las cosas en la oficina. Luego estaban las fuentes abiertas, las noticias locales de Santiago, los reportes de tráfico que siempre monitoreaba para la empresa, incluso los foros de logística donde los conductores y proveedores compartían sus experiencias. Cualquier indicio de una perturbación en el flujo normal de mercancías, cualquier queja sobre entregas retrasadas o sistemas caídos, sería una señal. Sería como escuchar una sinfonía, esperando la nota desafinada que anunciaría el caos. Repasé mentalmente los puntos débiles del sistema, esos que yo misma había diseñado y protegido. Sabía que sin mi token personal y sin mi supervisión constante, las conexiones de los camiones con el sistema central empezarían a fallar. Primero serían pequeñas intermitencias, luego problemas más grandes. Después, los depósitos, esos enormes centros de distribución, empezarían a experimentar errores en la entrada y salida de mercancías. Y finalmente, la red completa, el corazón de su operación, colapsaría. No era una suposición, era una certeza técnica. Era como quitarle el aire a un buzo. Al principio aguanta, pero con el tiempo, el sistema deja de funcionar. El token personal. Ricardo lo había ignorado, lo había desestimado. Pero era más que una simple contraseña o una llave USB. Era un dispositivo de seguridad de autenticación. Multifactor. Ligado a mi huella digital y a un algoritmo de tiempo complejo que generaba códigos únicos cada pocos segundos. Sin él, era absolutamente imposible acceder a los privilegios de administrador de red para ciertas funciones esenciales de mantenimiento y reinicio. No era una puerta. Era el puente levadizo, las murallas y el centinela, todo en uno. Ricardo, al ahorrar mi salario, había despedido al único administrador que poseía esa llave maestra. Había quitado la base sin siquiera entender que lo hacía. Visualicé los escenarios que se avecinaban con una claridad escalofriante. El lunes por la mañana. Pequeñas fallas. Quizás un camión que no puede cargar su ruta. Un paquete que no se registra correctamente.
Lo atribuirían a problemas menores, a cosas que pasan. Un lunes. El lunes por la tarde. La escalada de los problemas. Ricardo y el equipo de TI, probablemente intentando soluciones genéricas, reinicios básicos, verificaciones de red. Entrarían en pánico cuando vieran que nada funcionaba, que el sistema se negaba a obedecer. El martes. La crisis se haría evidente. Intentos desesperados de restaurar el acceso, de saltarse el token, de encontrar un plan B que no existía. La gerencia empezaría a preguntar, a presionar. La verdadera planificación no era hacer algo, sino no hacer nada. La trampa ya estaba puesta, activada por el simple paso del tiempo y la ausencia de mi acción. Yo había construido el mecanismo de seguridad precisamente para evitar accesos no autorizados y ahora, irónicamente, se convertiría en su perdición. Mi plan era sentarme y observar cómo la negligencia de Ricardo, su falta de comprensión del valor de lo que yo hacía, se transformaba en el caos total de la empresa. Me preparé una taza de café, frío por supuesto. Me senté cómodamente en mi sofá, la mirada fija en el horizonte de Santiago. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una por una. Sabía que esta calma era solo la antesala de la tormenta, y yo sería la única, testigo impávida del inicio del huracán. Este lunes no iría a trabajar, pero mi trabajo, o la falta de él, sí lo haría.